Muchas gracias, señor presidente. Yo creo que el primer debate que se hizo en el Congreso, uno de los primeros sobre este tema de la represa del Quimbo, lo hicimos en esta comisión, si no estoy mal, en junio del 2009. Yo fui uno de los senadores citantes. Voy entonces a hacer unos comentarios breves, pero a agregar algunos elementos que puedan ser interesantes para el debate, pues, de este caso y sobre todo hacia adelante en lo que tiene que ver con los asuntos pues de la generación de energía eléctrica y particularmente de las hidroeléctricas. Como alguien ya mencionó, en el mundo hay una corriente grande contra la generación hidroeléctrica. Y hay todo un discurso y se escriben libros y muchas cosas al respecto. Y eso tiene que ver con que, si bien es cierto, la electricidad es una forma de energía, digamos, casi que impecable, como perfecta, en el sentido de que no contamina, tiene una serie de ventajas, el tipo de motores que permite, etcétera, etcétera. También es verdad que hay muchos proyectos de represas que han generado impactos ambientales muy graves, eso está suficientemente documentado. Inclusive hay, por ejemplo, zonas en Estados Unidos donde han desmontado las hidroeléctricas que había sobre algún río por otra serie de impactos. O sea, todo lo primero que quiero llamar la atención es que sobre esto hay un debate mundial, e incluso en Colombia el debate se da. Yo pues tengo una posición de respeto a todos los puntos de vista que hay sobre ese debate, pero yo digo que yo soy de los que no tengo la posición, digamos, de veto absoluto a los proyectos hidroeléctricos, sino que creo que hay que analizar caso por caso, pues habida cuenta que la energía eléctrica es una necesidad y que es una forma de energía, digamos, que tiene muchos aspectos positivos. Pero bueno, el debate está. Entonces el punto es cómo hacer buenos proyectos hidroeléctricos. En ese sentido voy a reiterar algunas cosas que dije hace 5 años que pueden ser interesantes y de las cuales deberían salir lecciones de cómo no hacer cosas. Bueno, un primer punto que quiero plantear es esto. Ese proyecto del Quimbo es un proyecto que hace parte de un tipo de proyectos que se desarrollaron con la idea de pagar los cargos por confiabilidad. Es un tipo de proyectos muy, digamos, de inspiración igual a los famosos PPAs de los tiempos de los apagones del gobierno de Gaviria, ¿sí? Las termoeléctricas esas que se hicieron, los caldenses lo padecimos, la CHEC en buena medida terminó quebrada y la perdió el departamento por cuenta de un PPA de esos. Esto no es exactamente igual, pero es semejante, y se trata de unos proyectos en los cuales al inversionista se le garantiza una tasa de ganancia, incluso si no genera energía. En buena medida se diseña el proyecto, es para que el proyecto esté ahí a la espera de que haya una contingencia para impedir, por ejemplo, apagones como esos. Y en ese sentido la teoría es sensata. Cualquier país serio debe tener una reserva en generación de electricidad que le permita atender, digamos, situaciones particulares, y más en el caso de Colombia, donde tenemos una proporción grande de energía hidroeléctrica que es dependiente de los ciclos del clima y este tipo de cosas. Sin embargo, aun cuando, digamos, esa idea general es correcta, yo creo que el país debería adelantar un debate sobre los detalles de esto, porque en esos días, y no lo voy a repetir, expliqué cómo las tasas de ganancia garantizadas a esos inversionistas, garantizadas quiere decir con cero riesgo, o sea, el riesgo capitalista desaparece. Y uno supondría que si el capital se invierte con cero riesgos, las tasas de ganancia debieran ser bajas, porque en buena medida las tasas deben tender a subir o tienden a subir en la medida en que el riesgo aumenta. Pero cuando yo le digo, durante 30 años le vamos a pagar esta energía, genere o no genere, con una utilidad enorme, esa es una cosa que se debe discutir con mucho cuidado. Y repito, no voy a insistir en los detalles, pero está planteado. Para darles una idea de cómo es el asunto es este. Por ejemplo, se les garantizó que en el 2014, ya no salió en el 2014 el proyecto, pero en el 2014 se les garantizaba $5.6 millones de ingreso fijo, así estuviera pagado el proyecto. En el 2015, 11,9 millones de dólares. En el 2016, 18,9 millones de dólares. Y a partir del 2017 hasta el 2034, 23 millones de dólares año. Y entonces aquí hago otra reflexión que en estos días sí que se va a poner de moda. Yo no sé si ustedes habrán notado, pero esta cosa se está hundiendo, ¿no? O
O sea, la economía del país se está poniendo en condiciones tan graves que yo por ahí en estos días le hacía la ironía a un amigo neoliberal, le decía, no, yo ya no tengo que enviar los análisis que escribimos los del Polo, sino que puedo coger los de todos el oficialismo de la economía colombiana, todos los neoliberales, y reenviarlos porque todos están diciendo que esto está terrible. El artículo último de Carlos Caballero Argáez, ojalá todo el mundo lo leyera, pero están, bueno, los Montenegro, todo el mundo está diciendo lo mismo, y Krugman y Stiglitz y todo el mundo esta cosa está para, digamos, amarrarse los cinturones y meter bien los pies en los estribos, porque podemos ir, ojalá no, pero podemos ir para una situación como la de 1999. Yo me temo que la vida va a salir en auxilio nuestro en estos debates y se va a demostrar que este modelo neoliberal o del libre comercio no funciona. ¿Por qué digo esto? Porque es que estos proyectos de inversión extranjera, como los de deuda externa, porque ese es un proyecto de inversión extranjera que se nos presenta como la panacea, a la gente no le hablan de la plata sino cuando llega. Sí, como el que toma un crédito y sale feliz con la plata que le prestaron. Sí, o el inversionista externo, llegó la inversión extranjera, pero resulta que es que eso después todo hay que pagarlo. Las deudas hay que pagarlas, estamos endeudados hasta el cuello a nivel nacional. Y las inversiones extranjeras al final son pasivos. O sea, esta plata, estos 23 millones de dólares año garantizados en los próximos años, se van. No se quedan aquí. Y eso empieza a generar una serie de impactos bien complicados. Entonces, si la economía no funciona como debe funcionar, pues un proyecto como esos, por ejemplo, este proyecto en general, o muchos de los proyectos hidroeléctricos que se están haciendo, son para exportar energía. Y ese sí será un buen negocio de la energía, o sea, vender agua, en el caso de hidroeléctricos, o vender carbón en el caso de termoeléctricos. No para nosotros transformar el agro o transformar la industria, sino para venderlo como materia prima. O sea, vender energía eléctrica es como vender, sí, materias primas. Eso sí será lo que debe hacer un país para desarrollarse. Yo me temo que no. Hay que aprenderles a ellos, a los que no las compran. ¿Para qué la compran? ¿Para qué compran el carbón los gringos que después convierten en electricidad y que después convierten en automóviles y en gasolina y en tantas cosas que significan desarrollo para esos países? Entonces dejo esa anotación que creo que es interesante. Además porque ese proyecto se montó, el del Quimbo, eso es un proyecto que se hace en el gobierno de Álvaro Uribe, se monta con una serie de gabelas enormes. Lo declaran de utilidad pública, que es una manera de decirle a los propietarios de tierras ahí, venden porque venden, y el Estado pone las normas. Lo convierten en zona franca, que es una manera de rebajarles los impuestos, ahora que tanta plata nos están, falta le están haciendo al Fisco Nacional los impuestos que no se pagan. Se le otorga un contrato de estabilidad jurídica, que quiere decir que a esa empresa no se le suben los impuestos, mientras sí se le suben a todos los demás colombianos. Es que fíjense cómo, y es un poco lo que estoy enfatizando, estos proyectos no se pueden mirar solo como la felicidad del progreso del proyecto, ¿cierto? Porque esto tiene muchas cosas que hay que mirar. Entonces, se sacrifica todo por el proyecto, y resulta que después el proyecto empieza a generar unos impactos, y ahora me voy a referir a otros impactos de este proyecto. En ese sentido, este fue un proyecto que se intentó en el año 95 y en el año 97 del siglo XX, y lo negó las dos veces el Ministerio de Medio Ambiente. Lo negó por indeseable, porque en los análisis de costo-beneficio de impacto ambiental, el proyecto no era un buen proyecto. Bueno, después en el 2007, 2008, se decidió hacerlo y ya pues vamos en el asunto, ya les he contado cómo lo terminaron montando. ¿Cuáles son los impactos de ese proyecto? Los impactos, digamos, negativos, o por lo menos las afectaciones. Bueno, primero, inunda un montón de tierra. Una de las razones para negar ese proyecto es que el departamento del Huila es un departamento deficitario en tierras fértiles, y esto inunda una serie de vegas del río Magdalena, ¿sí?, que le significa unas pérdidas importantes, ¿sí?, tanto que la Contraloría en su momento y la Procuraduría se opusieron al proyecto. O sea, no solo los vecinos, sino que organismos importantes del Estado dijeron, ojo con ese proyecto porque aquí hay un impacto, digamos, negativo en lo que tiene que ver con la producción agropecuaria. 1.133 hectáreas de agricultura y 2.494 de ganadería. El segundo asunto, y este probablemente puede ser uno de los errores más catastróficos de ese proyecto, ese no es un proyecto multipropósitos, sino es un proyecto, digamos, de naturaleza, ¿cómo llamarlo?, excluyente, no es un proyecto para generación de electricidad.
Y un proyecto hidroeléctrico, sobre todo si está sobre un río de la importancia del Magdalena. El Magdalena es el río de la patria, el río grande de la Magdalena. O sea, la vida del país está conectada con el río Magdalena. Entonces, hacer un proyecto de solo generación eléctrica es un acto de irresponsabilidad inaudito. Que yo en ese momento lo rechacé. ¿Por qué? Porque es obvio que un proyecto de estos debería ser de riego también. No podemos seguir haciendo agricultura sin riego. Y es obvio que si yo embalso las aguas, elevo su nivel, pues tengo que ver cómo le pego a eso producción agrícola con riego, que es la única que puede desarrollarse en serio, ¿no? Eso se desecha. Y una cosa más grave, no es un proyecto de control de las aguas del río Magdalena. Y resulta que el río Magdalena produce inundaciones a todo lo largo de 1000 kilómetros. Y como es además un proyecto privatizado, no es un proyecto del Estado, las aguas esas que están embalsadas se vuelven de propiedad privada. Y sus propietarios desembalsan al ritmo que se les da la gana, así se ahoguen los de más abajo. O contienen el agua, así se mueran de sed los de más abajo. Eso es el colmo, en pleno siglo XXI. O sea, la idea de privatizar los ríos es una idea por completo absurda. O sea, ¿quién maneja el Mississippi en Estados Unidos? El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. O sea, es el Estado, con todo el poder del Estado, el que determina cómo se hacen las cosas. Es obvio, es que es el río Mississippi. Estados Unidos es el Mississippi. Y Colombia, si se manejara bien, debería ser el Magdalena. Es que tenemos un patrimonio de ese calibre que lo atraviesa por completo a un país y tenerlo pues como lo tenemos, una especie de erialia que a nadie le importa. Y ya le montaron Betania y le montaron el Quimbo y le van a montar otra más arriba. En el Tolima ha habido pleitos graves con los desembalses de Hidroprado sobre los impactos sobre los vecinos que quedan aguas abajo. Y yo expliqué un día aquí cómo se desembalsó Urrá de pésima manera en alguna ocasión, generando problemas gravísimos en Córdoba. Sí, porque claro, si usted no desembalsa al ritmo que debe desembalsar, sino con otra lógica, usted termina inundando las tierras de aguas abajo de la hidroeléctrica. Y este asunto no lo contempló de ninguna manera el proyecto del Quimbo. O sea, esto no se pueden hacer así, aquí seguir haciendo, digamos, proyectos como a la carrera, ¿no? Con lógicas de tenderos en apuros que terminan vendiendo la nevera, que les permitía vender helados, entonces en el afán venden la nevera. Y resulta que vivían de los helados, se les olvidó el pequeño detalle. Y es parte del río que se tiene ahí en Betania con la pesca de ahí de Betania. O sea, en cualquier momento les acaban con el desarrollo piscícola de Betania, porque las cosas no están garantizadas de ninguna manera. O lo que pasa con ese otro embalse muy bonito de Salvagina, creo que es en el Valle del Cauca, que tiene todo un desarrollo turístico alrededor, pero cuando se le da la gana a los extranjeros dueños de eso, desembalsan y las bellísimas casas de recreo quedan en medio de un pantanero que nadie se puede acercar a 100 kilómetros. No, el país no se puede manejar de esas maneras. Otro punto que mencioné en esos días y hoy lo quiero insistir, y ya se mencionó parte de la pelea, bueno, ¿y a cómo le pagan las tierras a los vecinos? ¿Y qué le pasa a los vecinos, al ciudadano común y corriente? Yo estuve allá en el Quimbo, hice una reunión con la gente de los alrededores, gente paupérrima, pobrísima, pescadores, jornaleros, pero bueno, ahí tenían su vida, ¿cierto? Y hay que ver, algunos de ellos más o menos me decían, mire doctor, aquí un día llegaron unos doctores, se bajaron de unas narcotoyotas, ¿cierto? Grandísimas, eran los funcionarios del Estado y de Engesa y todo eso, ¿sí? Y dijeron, llegó el progreso, caballeros. Y eso toda la vereda salió feliz. Llegó el progreso, sí, llegó el progreso, ¿no? ¿Y en qué consiste el progreso? No, el progreso consiste en que ustedes se tienen que ir de aquí, porque están estorbando, ¿sí? Esa es una reflexión que yo le hago a los colombianos. O sea, el progreso en Colombia va a seguir siendo un asunto que empieza por aplastar a los más débiles, por definirlos como un estorbo, por no tratarlos como debe ser. ¿Qué pasó, por ejemplo, con las tierras? Muchos no tenían títulos, que es lo normal en Colombia, más en las orillas de los ríos, gente pobre, etcétera. Y entonces les aplican la norma como si fuera la norma normal de todo el mundo. Y así sucedió. Pero además hay un punto que lo he puesto en tema de discusión varias veces y yo lo volviera a poner. Porque a la gente le dicen, al que tiene título, no señor, a usted le pagamos su tierra a lo que diga el avalúo comercial. Supongamos que es verdad que se la pagan con el avalúo comercial. Entonces su tierra es de cacao, vale lo que vale la hectárea de cacao. Su tierra es de ganadería, vale lo que vale la hectárea de ganadería. Y eso parece muy justo.
Pero yo siempre me he puesto esta reflexión en estos casos, ¿y por qué no le pagan la tierra, ministro, a precio de hidroeléctrica? Porque lo que van a hacer ahí es una hidroeléctrica. O sea, la tierra en el mundo, el suelo urbano o rural, vale dependiendo de lo que se pueda hacer sobre él. Si yo soy dueño de una esquina y puedo construir una casa de un piso, la tierra me vale una plata. Pero si puedo hacer un edificio de 50 pisos, esa tierra vale infinitamente más. Entonces, si se tiene una tierra que no es tierra, pues, si mientras no se puede hacer una hidroeléctrica allí, será tierra ganadera cafetera, pero si se puede hacer una hidroeléctrica, ¿por qué se le paga a precio de tierra agrícola? Cuando resulta que el que va a montar la hidroeléctrica le va a hacer utilidad a eso a precio de tierra de hidroeléctrica, que es por definición un monopolio además. ¿Cuántos sitios de Colombia permiten hacer hidroeléctricas? Este será un debate interesante de hacer en las escuelas de Derecho. Sí, les pasó también a los vecinos allí de San Vicente de Chucurí con esta otra hidroeléctrica que hicieron ahí, ¿cómo se llama? La de Santander, que terminaron estos días, o sucede con los puertos o con ciertas obras. Este es un tema interesante, pero bueno, el punto al final es que les pagan pues en proporciones que no son. Y lo otro es esto: ¿quién indemniza a esa región por las pérdidas de la actividad económica? Esas hidroeléctricas generan un espejismo. Es que cuando llegan los místeres de las Toyotas, claro, eso empieza a llegar platica, hay gente que almuerza y después viene la construcción y entonces hay camiones y hay obreros y todo, y eso genera como un boom económico. Pero cuando eso desaparece y ya está construida la hidroeléctrica, ¿cuántos empleos genera el ministro de una hidroeléctrica? Hay 2 o 3 guachimanes y uno que mueve alguna cosa, ¿cierto? Y no es más. Y entonces, ¿qué pasa con la economía de la región de Gigante, de Garzón y de estos pueblos del lado? Los que llevaban y traían a los campesinos de la zona, los que vendían los insumos, los que jornaleaban, o sea, la vida económica de la región, ¿eso quién lo paga? Les advierto a todos los vecinos de esos pueblos, el día en que inauguren esa hidroeléctrica empezará su crujir de dientes. O sea, el día que salgan del último trabajador. Lo que ya pasó con Betania. Betania también se las vendieron como un espejismo a los opitas. Le dijeron, no, ahora sí, el futuro y el turismo. Y eso van a llegar las niñas de Hollywood y todo a bañarse pues a la hidroeléctrica, ¿cierto? Y hoy no hay nada. Pero en cambio, Yagará y los pueblos del lado sí se apagaron como velas, porque la actividad económica que les generaba el arroz desapareció. Eso no se contempla tampoco. Las utilidades que hagan los místeres se las llevan. Los 2 guachimanes que tienen pues se ganarán su sueldito. ¿Y qué le quedó a la región? Nada. Entonces son cosas que se deberían entonces debatir con más cohesión. Y por último, un aspecto que no puedo dejar de mencionar: cuando esos vecinos que ya se ha mencionado aquí han sido maltratados y no los han atendido como sea, porque además la licencia ambiental se otorgó súper mal. Esto es bueno señalarlo. La licencia ambiental se otorgó violando la ley. Las compensaciones que impuso el Ministerio de Medio Ambiente en GESA las terminó tumbando incluso ilegalmente. Y ya vemos lo que está sucediendo con la gente de ahí. Pero lo peor de todo al final es que cuando la gente salieron a protestar en su desesperación, fueron ferozmente reprimidas por el Estado. Entonces aquí no puede seguir siendo que el Estado colombiano a los pobres lo que les representa es el avión que los fumiga, ¿cierto? El otro que los saca del sitio, la policía que les llega vestidos de marcianos pero que golpean tan duro como los terrenales. Eso no puede seguir siendo el progreso en este país. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo por ver cómo cabemos todos. Pero todos además no solo en el corto plazo, en el largo plazo. El tema del medio ambiente es un tema del largo plazo. En el plazo inmediato nada produce ningún efecto. Pero en el largo plazo las cosas son bastante más complicadas. Entonces yo diría por último que este podría ser uno de esos proyectos que utilizaran en las universidades como casos de estudio de cómo no hacer una hidroeléctrica, diría yo. Porque se aprende, yo insisto mucho, como profesor que he sido, también se aprende por ejemplo negativo, ¿no? Uno le dice al estudiante, mire, haga esto así, si lo hace así le queda bien, pero también le puede enseñar por ejemplo negativo, si hace así le queda mal, o sea, nunca lo haga así. Este yo diría que es un caso de esos en que las cosas se hacen mal hechas. Muchas gracias, señor presidente.